Hola, ¿qué tal? Hoy con Antonio Hidalgo vamos a hablar de la revista digital el proyecto de la Revolución Integral que se llama Virtud y Revolución. Vamos a transmitiros los objetivos, los contenidos y lo que hay en torno a la revista, que hasta ahora nunca hemos tenido una revista así, ¿no? Es el primer número, va a salir ahora y esperamos que sirva pues para difundir de una manera mes a mes, por ahora sería mensual, tengo entendido, ¿no? Y entonces Sí, sí. pues a mes, pero ciñéndonos a los acontecimientos que vayan sucediendo, pues lo que es el ideario, el proyecto y el programa de la Revolución Integral que estaba ahí como más oculto y más confuso, ¿no? Entonces, de la dirección de la revista se encarga Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos. Y entonces, pues él nos va a explicar el título, el nombre, el porqué, el cómo y todo esto. Pues, y luego yo iré haciendo algunas observaciones al respecto de lo que él vaya diciendo, lo que queremos que sea, pues, una intervención breve que permita conocer la revista de una manera sintetizada y sin demasiada literatura, ¿no? Sí. Pues nada, tenemos la revista Virtud y Revolución, que ha nacido muy recientemente, porque el primer número es del 1 de abril, del 1 de este mes. Y bueno, la idea es que sea con una periodicidad mensual y cada 1 de abril pues tendréis vuestra revista, que es digital, se puede consultar a través de internet, con el ordenador, con el teléfono móvil y es totalmente gratuita. Es algo que hacemos de manera altruista, un conjunto de amigos y amigas que compartimos una visión bueno, parecida, similar y que queremos, pues eso, utilizar esta revista como órgano de expresión, pues para cambiar las cosas, no solamente como un entretenimiento para leer, para reflexionar, sino que también haya una intención, pues eso, de transformar la sociedad. Por eso el nombre de Revolución. Entonces, bueno, Félix, tú también estás aquí porque tú serás uno de los redactores de la Sí, revista. aunque por circunstancias ajenas no he preparado ningún artículo para el número uno, pero sí, sí, me considero parte integrante y espero tener una participación activa a partir ya del número 2, porque este número ya está acabado y yo no he participado. Pero no he participado escribiendo, sí he participado en la génesis, en todo lo que ha sido el proceso de ideación y creación de la revista que lleva ya algunos meses, ¿no? Previamente. Sí, sí, las cosas tienen su tiempo, tienen su trabajo y bueno, lo hemos hecho con la mejor intención posible, ¿no? Y le hemos dedicado amor y dedicación y yo creo que nos ha salido el primer número muy bien, tanto por la calidad de los artículos que hay como por la presentación, el formato de la revista, yo creo que es muy, muy atractivo, ¿no? Y hay que decir que tú sí que has participado también como autor porque uno de los artículos, bueno, lo firmamos conjuntamente tú y yo, que es uno Ah, sobre la historia de Iberia. se me había olvidado, claro, como ya hace tiempo que lo preparaste, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues en este artículo lo he escrito yo, pero está basado en tus ideas, Félix, que Mm, aparecerán en el Manual de la Revolución Integral, que bueno, pues que supongo que este mismo año, ¿no? Editaremos, saldrá, ¿no? Y mm. bueno, el texto muy parecido aparecerá también en el manifiesto de la Revolución Integral. Sí, bueno, el manual ya está en su fase de corrección, o sea, ya es una etapa de corrección. Y sí, espero que esté pronto, ¿no? La revista es importante en las condiciones actuales, primero porque hay mucha confusión, hay que poner las cosas en su sitio, tanto con explicaciones como a veces con críticas, ¿no? Esperamos que las críticas sean siempre, casi siempre constructivas, es nuestra intención, pero a veces habrá que ponerse serios y decir alguna cosita fuerte, ¿no? Y también porque en la situación actual pues se ha creado un vacío, pues se han ido derrumbando pues proyectos políticos, ideológicos, culturales porque hay una gran inconsistencia, una gran falta de ideas y nosotros queremos ahí intervenir en este momento en esa aportar ideas, aportar proposiciones y también influir hasta donde podamos
la acción en la calle, en la movilización, ¿no? Que ahora mismo pues estamos viendo como en Francia pues a las políticas absurdas y delirantes del presidente del gobierno de allí, pues el Macron, pues se le ha contestado con una acción en la calle increíblemente fuerte, ¿no? Fortísima, que ha hecho que muchas ciudades francesas, sobre todo París, hayan estado días envueltas en llamas, ¿no? Solo la llegada de la Semana Santa ha frenado el asunto. La verdad es que eso es admirable. Lo que sucedió en Chile hace un año y medio, ¿no? En que ya realmente el Estado tuvo que ponerse a la defensiva porque la movilización popular fue tan fuerte que ya pues se incendiaban sedes estatales, comisarías de policía. Es decir, se llegó a una situación casi preinsurreccional. Es muy interesante lo de Chile. También dedicaremos en la revista estudios a temas como estos, que podemos aprender, aportar información, todo esto. Esto se irá haciendo, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues si queréis os comento un poquito cómo va la revista, ¿no? Que antes has comentado que no teníamos una revista, ¿no? Desde la gente de Revolución Integral. Sí que es cierto que hace un año teníamos el colectivo de redactores, ¿no? Amor y Falcata, del cual yo tuve pues el honor de participar allí, que estuvimos funcionando muy bien durante más de un año, publicando textos muy buenos que todavía están ahí en internet, que todavía se pueden consultar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevar un proyecto de este tipo, pues da mucho trabajo, ¿no? Cada uno tiene su vida personal, sus cosas, y fue muy difícil continuarlo, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, decidimos que era importante, ¿no? Crear este órgano, ¿no? De expresión, esta revista. Y bueno, de manera democrática, entre todos los que formamos parte del equipo de redacción, decidimos escoger el nombre de Virtud y Revolución. El de Revolución yo creo que ya, por lo que ha dicho Félix, ¿no? Pues ya más o menos queda bastante claro. Y el de Virtud, pues eso, de eso va el primer editorial, ¿no? De la importancia, ¿no? De que para que haya una transformación de la sociedad, primero tiene que haber una transformación personal, ¿no? Tenemos que ser mejores personas, más válidas, ser gente, pues, de valía. Y en este texto, pues, he intentado, pues eso, reflejar, ¿no? A través de citas de muchos autores, la importancia que tiene el concepto de virtud y cómo hoy en día se nos está alejando de la virtud. Nosotros voluntariamente lo estamos haciendo, pero también hay un interés por parte de los poderes establecidos, ¿no? De convertirnos en personas de mala calidad, poco inteligentes, sin palabras, sin valores, sin ideales, ¿no? Y entonces, bueno, nos llenan con palabras de la neolengua, estas que tanto gustan en los medios de comunicación, y nosotros queremos recuperar una palabra que está en desuso, que es la de virtud, y también la hemos incluido en el nombre de la revista. Claro que sí, es muy importante porque en el ambiente politicista que se vive en las sociedades contemporáneas, donde solo importa la política y dentro de la política además solo la partitocracia, pues resulta que el sujeto desaparece, ¿no? La noción de sujeto pues desaparece, el sujeto es simplemente un número dentro de la masa de votantes, la masa de manifestantes, es una parte de la masa, nosotros eso lo rechazamos. Creemos que el sujeto es el centro del proceso de transformación de la sociedad, el sujeto solo y asociado, también se pueden hacer muchas cosas solo, pero también es necesario hacer muchas asociados, ¿no? Entonces esa categoría antigua, que viene incluso de la filosofía griega, que se diferencia y unifica entre virtud personal y virtud cívica, ¿no? Pues hemos querido recogerla y después de un debate que se hizo, incluso se votó cuál es el nombre, había varias propuestas de nombre, pues al final es este el que salió con mayoría de apoyos para ser en la revista. Sabemos que producirá incomprensión porque, ya digo, aquí el politicismo por un lado, el economicismo por otro. El economicismo es dame, más dinero, más dinero, más dinero. El economicismo es una ideología 100% burguesa, ¿no? Y el politicismo, pues, una ideología patética, ¿no? Entonces, pues, la gente no lo entenderá, o mucha gente no lo entenderá, pero peor para ella, ¿no? Tienen que hacer un esfuerzo para entenderlo. Luego, en segundo lugar, preguntarse por ellos mismos, ¿no? Por ellos como personas que están haciendo, y ahí es donde va la revista, ¿no? Que sí, seguirá sacando pues artículos también en el componente personal y no solamente en lo que es social, político, económico, etcétera.
Sí, sí. Es una revista que hacemos un grupo de personas, pero que queremos que esté abierta a todo el mundo. No solamente porque es de acceso libre, ¿no? Todo el mundo puede leer los artículos, puede también hacer sus comentarios, ¿no? A los mismos, sino que además queremos que cualquier persona que quiera escribir y obviamente esté en la línea, ¿no? de la revista, pues puede hacerlo con total libertad, ¿no? Que se ponga en contacto con nosotros, que tenemos un correo que es virtutyrevolucion@gmail.com y pueden participar también como escritores, ¿no? Porque lo bonito es que la revista tenga vida. Por ejemplo, yo he compartido ya algunos artículos del primer número en las redes sociales y, bueno, tengo aquí un contacto en las redes sociales al que no conozco personalmente que bueno, difundió un artículo de la revista con unas palabras que, seleccionando un fragmento del editorial, y aquello que me llegó, me tocó, me hace ilusión, ¿no? Que dices, algo que hemos contribuido nosotros con nuestro trabajo, cómo la gente lo comparte, lo hace suyo, lo difunde, ¿no? Para compartir esas ideas, ¿no? Entonces, si me permitís, lo voy a leer, que es muy breve. Dice, quien no sepa hallar el camino de la virtud, que siga el consejo de Plutarco, ese que dice que el amor nos enseña todas las virtudes. Y quien prefiera el camino del mal, que busque el poder, porque la voluntad de poder es contraria a la práctica del amor al prójimo y el amor es el bien. Entonces, cuando leí esto, pues bueno, yo digo, anda, mira. Qué bonito, joder. Filosofía moral de la buena, realmente. Muy chulo, chulísimo, sí. Pues sí, ese siempre ha sido el ideario de la revolución integral, la centralidad del sujeto, los valores, la axiología, este mundo, ¿no? Que hoy está olvidado totalmente, ¿no? Porque se considera que solo cuenta, pues, no lo colectivo, que lo colectivo cuenta mucho, sino lo gregario, que es todavía peor, ¿no? O sea, la conversión de la humanidad en un rebaño, en rebaños, que unas élites y sus perros guardianes pastorean, en las cuales no hay individualidades y no hay individuación. Y eso no puede ser, porque eso es aberrante, ¿no? Y eso, así no hay ninguna transformación revolucionaria posible, ni de la sociedad ni de nada, ¿no? Porque las masas gregarias no hacen nada más que seguir a sus pastores, no son masas de borregos, ¿no? Nosotros no queremos eso. De hecho, en el artículo de historia que hemos publicado, precisamente decimos eso, ¿no? Que la historia no evoluciona por sí misma, que la historia no es un ente abstracto en el cual nosotros no tenemos ninguna participación, ¿no? Que no tenemos que observar la historia, sino protagonizarla, ¿no? Tenemos que, a través de nuestras acciones individuales, como por ejemplo emprender este proyecto de revista digital, pues podemos cambiar la historia de manera modesta o de manera más activa, ¿no? Si tenemos éxito, yo creo que tenemos muchas razones para que se empiece a notar, ¿no? El cambio este que estamos proponiendo, yo creo que sí. Por cierto, que antes he leído, no he dicho que el autor del texto se llama Julio García Pérez, el amigo que ha difundido este fragmento del texto que he leído. Muy bien, pues nada, encantado, Julio, de conocerte a través de tus textos, aunque no te conozcamos personalmente. Esperemos que llegue el momento en que nos conozcamos. Muy bien. Bueno, pues hay que decir que, bueno, también en la parte de historia, pues desmentimos muchos mitos, ¿no? De la historia de Iberia. Por ejemplo, lo maravillosa que fue la Segunda República, o que la guerra civil fue una guerra entre los buenos y los malos y todas esas cosas, ¿no? Que se difunden. También cómo se ha olvidado, ¿no? La expropiación del comunal por parte del Estado. La revolución bagauda alto medieval, ¿no? Que acabó con el mundo romano. Y también hablamos un poquito de Tartessos, de cómo fue un ente estatal perverso en el sur de la península ibérica y cómo la sociedad celtíbera fue su antagonista, ¿no? Fue revolucionaria en ese aspecto y por eso quise que en la portada de la revista, en el inicio, aparezca una escultura celtíbera, ¿no? Como muestra de afecto y de recuerdo, ¿no? a esta sociedad. Claro, en la historia suele suceder que a una acción responde una reacción, ¿no? Es decir, se mueven ficha, pero luego la gente también mueve ficha.
Es decir, no es estático. La historia son siempre procesos reactivos, ¿no? Hay un movimiento en una dirección, pero hay una réplica, una respuesta. Nosotros estamos trabajando activamente para que la sociedad actual tenga también su respuesta aniquiladora, su respuesta que la destruya, pero no por nihilismo, sino para crear sobre ella una sociedad superior y mejor, ¿no? Y lo mismo con la noción de sujeto. La noción de sujeto es muy importante. La mayoría de las sociedades de la historia quiere decir, no de la prehistoria, de la que no sabemos mucho, no han tenido una noción de sujeto, no han tenido una noción de persona. La han tenido poquitas, la cultura occidental es de las poquitas que la ha tenido, y entonces ahí tenemos que seguir trabajando para reafirmar la noción de individuo. La noción de individuo que, claro, requiere pues mucha reflexión y también mucha acción cívica, mucho combate moral, y esto se irá reflejando en la revista, en los números siguientes, y esperamos que aquí pues nos sigan llegando pues colaboraciones como la de Julio, argumentos que nos entusiasmen y nos encandilen. Sí, pues también hoy solo estamos Félix y yo, pero en la revista el equipo de redacción está formado por más personas, ¿no? Me gustaría presentarlos, ¿no? Por ejemplo, a José María Peiró, que no ha podido estar con nosotros por problemas técnicos. No se ha podido conectar, es una pena, ¿no? Entonces, José María Peiró ya nos ha regalado algunos artículos, como por ejemplo la poesía de los árboles, que aparece en el primer número, ¿no? Y bueno, también quiero destacar a otros que no han podido estar con nosotros hoy, como por ejemplo Celia Rodríguez, que es la persona que más nos ha ayudado en la parte técnica de la revista y le doy las gracias por ello, ¿no? Celia ha escrito también un artículo en el primer número que se llama Convertir a los hombres en mujeres, las mujeres ya nos convertimos en hombres, ¿no? Que hay una reflexión sobre los roles de género y esta religión política, ¿no? Que nos han impuesto, que es el feminismo institucional, ¿no? Que desde una voz femenina, en este caso. También participa con nosotros Jesús Trejo, que ha hecho un artículo muy interesante que se llama Destrucción de lo popular y creación de la clase media, en el que hay una crítica a lo que supuso el régimen franquista y cómo el actual pues, es un continuador, ¿no? del sistema que implantó Franco y que ahora está en decadencia. Y bueno, también tenemos a Antonio de Murcia, ¿no? que nos ha regalado la primera entrega de un artículo que, como es largo, pues iremos editando en los próximos números, que es de historia muy interesante, que se llama El Cantón Murciano, ¿no? Que es de un hecho histórico poco conocido y lo poco que estudié yo del Cantón Murciano, pues muy tergiversado por parte de la historiografía oficial. Tú supongo que sabrás algo más, ¿no, Félix? La lucha cantonal es hunde sus raíces en la estructura política descentralizada anterior a la Revolución Liberal, donde muchos territorios pues tenían sus propias leyes, sus propias estructuras de autogobierno, y entre ellos estaba Murcia, que se conoce como Reino de Murcia, ¿no? Pero cuando la Revolución Liberal, con su centralismo ciego, con su todo tiene que estar en Madrid y tal, pues entonces creó un descontento enorme. Entonces surge el movimiento cantonal y en él participa mucha gente. El más famoso es el cantón murciano, ¿no? Sobre todo el cantón de Cartagena, pero hubo muchos más cantones, no sé exactamente cuántos, 30 o 40, ¿no? Por muchas partes. La gente se declaraba cantonal y entonces hacía un cantón. Quiere decir que la represión del movimiento cantonal lo hace la Primera República. Tú antes has hablado de la Segunda República, ¿no? Pero ya la primera, que solo duró 11 meses, se dedicó casi todos esos meses a la destrucción violenta, utilizando a la Guardia Civil, que la movían de allá para acá en el ferrocarril, y al ejército, sobre todo a la artillería, para destruir los movimientos cantonales. Por ejemplo, Cartagena fue batida a cañonazos durante semanas, hasta que prácticamente la destruyeron. Esto es la forma como se ha impuesto un sistema cantonal que aleja los centros de decisión política de la base popular, que es lo que querían recuperar los cantonalistas. Y sobre ellos, pues claro, se han vertido montones de historietas, ¿no? Es verdad que se equivocaron en cosas, es verdad que, bueno, quizá su idea del mundo tenía muchas carencias, pero si lo juzgamos por la intención, pues la intención era buena, era razonable, ¿no? Y triunfó todo lo contrario, el centralismo madrileño, el centralismo del Estado español, hasta hoy,
hasta hoy, ¿no? También ellos se inspiraban mucho en el modelo suizo, ¿no? El sistema cantonal suizo era lo que les inspiraba, que eso hunde sus raíces en las formas de autogobierno de la Edad Media, ¿no? Las comunas medievales, que luego se surgen también a la modernidad con la Comuna de París, que cuando en 1871 el pueblo de París se arma porque asalta los cuarteles, no busca algún modelo extraño en el presente, sino que el modelo económico y político es el modelo de la comuna de la Edad Media, la comuna parisina de la Edad Media, de ahí la palabra comuna de París, ¿no? Se podría traducir comuna como concejo abierto, sería la traducción exacta al castellano. Entonces todo esto es una combinación de tradición y revolución que es muy interesante. Y el asunto de Murcia, pues además cada territorio, cada lugar tiene que recuperar su historia, lo que fueron. No podemos permitir que se borre la memoria de todo. Tenemos que luchar muy fuerte para que la memoria esté ahí, para que no nos conviertan en seres sin memoria, que es lo propio de los esclavos. También Antonio de Murcia, además de este artículo del Cantón Murciano, ha escrito otro en el primer número que se llama Morir solos, que hace referencia pues, al abandono que hace la sociedad actual productivista, capitalista, de las personas que considera la sociedad según sus patrones, sus estándares no productiva, ¿no? Cómo se está dejando morir o cómo incluso se está haciendo mucho para que mueran los ancianos en esta sociedad, ¿no? Y hace referencia a lo que vivimos durante la famosa epidemia de resfriado de hace unos meses, ¿no? De cómo el Estado asesinó vilmente a no sabemos cuántos ancianos, ¿no? Dejándolos a su suerte morir solos, ¿no? Que es como se titula precisamente este artículo, que me parece muy bueno y muy interesante. Quería insistir que, o bueno, decirlo por primera vez, creo que no lo he dicho todavía, que todo esto forma parte de un plan, de un proyecto que esperemos que llegue a buen puerto, de reorganización y de relanzamiento del movimiento de la Revolución Integral, en un momento que creemos que hay que hacerlo, ¿no? O sea, la revista no es un hecho aislado, sino forma parte de un conjunto. Está el manifiesto de la Revolución Integral, que es un proyecto colectivo, y está también, que ya es más individual, que lo estoy haciendo yo, que es el manual, que sería como un manifiesto, pero más grande, ¿no? Más así, en plan libro, aunque no un libro gordo. Y, por tanto, la gente que no encuentra su sitio en la sociedad actual y que quiera contribuir a su transformación, pues tiene que acercarse a nosotros, porque ahora ya no somos simplemente un grupito de propagandistas dispersos que dice esto y lo otro, que hace vídeos o tal o cual, sino que intentamos crear una estructura asociativa con una cierta potencia y tener una vida colectiva regular, ¿no? Regular, en un momento en que yo entiendo que somos la única fuerza que tiene algo que decir, porque el resto realmente está desaparecida o está de vacaciones, ¿no? Y entonces, pues en los próximos 2 años vamos a ir en esa dirección. Así pues, aquí hay un proyecto que es la revista y más cosas que la revista. Sí, sí. Y bueno, antes de acabar, pues que me faltaban personas por comentar, ¿no? Por mencionar, por citar. Antonio de la Fuente también forma parte del equipo de redactores, ¿no? Poeta, escritor, y lo que pasa es que no ha podido colaborar todavía en el primer número, ya leeremos sus artículos en los siguientes. Y que no solamente redactores, ¿no? También hay colaboradores. Por eso abrimos a que todo el mundo puede colaborar con la revista puntualmente, escribiendo textos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Gorka, que ha hecho un artículo muy potente que se titula Yo no me voy y tú, estimado, estimada, vuelve a casa conmigo, que se atreve a cuestionar, a criticar el fenómeno de la migración. Y lo hace, ¿no? Desde el punto de vista de la derecha, de Vox y de todos estos que ladran mucho, ¿no? Y no cuestionan los cimientos de la sociedad. No arremete contra el migrante, sino que arremete contra el fenómeno de la migración, de aquellos que lo promueven y de aquellos también que se benefician, ¿no? Del fenómeno migratorio y también de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, ¿no? De, en vez de buscar oportunidades en otros lugares, pues ser conscientes de que tenemos una responsabilidad para cambiar las cosas en nuestro territorio. Hace solo un mes me escribieron, pues creo que era un equipo de gente que vive en Alemania, de diversos lugares
del país, del Estado español, como se dice tópicamente, ellos se presentaron, ¿no? Quien escribió era una chica, una mujer, y decían que se habían dejado ganar por esta ideología cosmopolita de ir de allá para acá, y entonces se habían aterrizado en Alemania trabajando, ¿no? Se habían ido allí como emigrantes a trabajar, y que habían leído o visto algún vídeo mío que señalaba críticamente ese asunto, y que ahora se sentían un tanto avergonzados de este cosmopolitismo suyo, de esta huida de su sociedad, de sus raíces, y que estaban pensando en volver cada cual a su tierra para ahí arrimar el hombro y aportar a la transformación de la sociedad, ¿no? Y no estar en este fenómeno de la emigración, que es negativa siempre, negativa para la gente de aquí que se va y negativa para los países africanos que se están quedando sin juventud, porque los neonegreros quieren que esa juventud africana venga aquí a Europa a hacerles a ellos más ricos, ¿no? Y me gustó mucho el texto porque era muy sincero, estaba muy escrito con el corazón, y bien, pues tenemos que seguir explicando esto. Por eso me gusta la idea de lo del cantor murciano. Si la gente estudiara más la historia de sus territorios, cada cual del suyo, quizá lo amaría más, porque lo que no se conoce no se puede amar. Ahora toda esta historia de lo territorial, de lo propio, del propio pueblo, de la propia comunidad a la que uno pertenece, de la propia lengua, pues está en horas muy bajas para suscitar este estado de ánimo de personas sin raíces, ¿no? Creo recordar en el libro El Principito de Saint-Exupéry que decía, ¿no? Decía el Principito en una observación, decía, no sé quién no tiene raíces. Y decía, claro, por eso el viento se lo lleva. ¿Veis lo que esto quería decir, ¿no? Que cuando uno no está arraigado en algún lugar, en alguna cultura, entonces pues es una marioneta de los vientos de la sociedad, y ya sabemos quién empuja esos vientos, ¿no? Entonces, por eso el fenómeno de arraigo y de apreciar lo propio y de valorarse a sí mismo y a la sociedad a la que uno pertenece es una de las tareas que iremos desarrollando en la revista, claro que sí. Muy bien, y yo creo que con esto ya hemos hecho una presentación, ¿no? Animamos a que consultéis la página de Virtud y Revolución, que bueno, aparecerá escrito, pero lo digo, virtudyrevolucion.org, sin acento, que la URL no entiende de ortografía, virtudyrevolucion.org. Y bueno, pues os animamos a que participéis, a que leáis y a que hagáis vuestros, ¿no?, los contenidos que nosotros proponemos. Pues nos despedimos. Venga, hasta luego a todos y a todas.